Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Se firmó acuerdo de cooperación para la construcción de Smart Community en Aruba. En Venezuela, sus habitantes están a la expectativa de lo que pasará con el futuro de su país. No honra a los hijos, no honra a la patria, no honra a los estudiantes. ¿Qué carajo hace aquí? Violenta pelea protagonizó presidente de Panamá, Ricardo Martelli. La fuente que está en medio de Peña y La Moderna está reposando agua que puede generar criaderos de zancudos. Medios de comunicación tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la historia de Johnny Walker a través de la visita al muelle de Aruba de Voyager. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Como se había anunciado anteriormente sobre el acuerdo del inicio de una Smart Community o comunidad inteligente, el consorcio entre las instancias que harán parte de este proyecto junto al gobierno de Aruba firmaron el acuerdo para dar inicio a la construcción de un barrio que servirá como laboratorio viviente para el proyecto Smart Community. El viernes pasado se anunció la creación de un consorcio de compañías en Aruba que crean una plataforma en donde se va a cooperar para desarrollar, probar y demostrar soluciones sostenibles y duraderas en Aruba. El consorcio se va a enfocar en la realización de la primera Smart Community, comunidad inteligente en Aruba y nuestra región. Los representantes de cada compañía que forman parte del consorcio estuvieron presentes para firmar el acuerdo de comunidad inteligente en Aruba. Se trata de FCCA, Utilities Aruba NV, Web Aruba, El Mar, Ceitar, TNO y Land Aruba. El consorcio va a empezar a enfocarse en la realización de un barrio de 20 casas que va a servir como un laboratorio viviente para el desarrollo de estas técnicas sostenibles aquí en Aruba. La fase del planeamiento y los preparativos están casi listos y ahora se iniciará con la construcción dentro de poco. Después de firmar el acuerdo de Smart Community Aruba, se firmó también un acta de arrendamiento entre el gobierno y FCCA para el traspaso del terreno en Quibaima, que es el lugar donde se va a construir la comunidad inteligente. Y la situación en Venezuela continúa siendo alarmante. El presidente Nicolás Maduro expulsó a 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en este país por presuntamente conspirar para realizar un golpe de Estado. Allanaron la casa de los padres del dirigente Leopoldo López. El ambiente en las calles es de zozobra por lo que pasará con este país. Este es un informe especial de cómo continúa la jornada en Venezuela. En la primera manifestación, los estudiantes hicieron con letras humanas un gran SOS al mundo. La actriz Belén Marrero arremetió contra el presidente Nicolás Maduro. No honra a la madre, no honra a los hijos, no honra a la patria, no honra a los estudiantes. ¿Qué carajo hace aquí? Los niños, jóvenes y ancianos estuvieron concentrados en la plaza de Altamira. El objetivo solo era bloquear la avenida y hacer presencia, también denunciar. En mi casa no hay leche. No hay aceite, no hay arroz, señor. Estamos cansados. Esta es la estación del metro de Altamira. Desde hace 2 días está cerrada por decisión del gobierno nacional. ¿Pero qué piensan los usuarios de esta estación? Hablamos con ellos. Imagínate, más de 2 millones de personas se movilizan utilizando el metro. En las manifestaciones se ve de todo, encapuchados. Para no identificarme y salir un cuerpo en los medios de comunicaciones. Pero hay unos que ven más que otros. ¿Cómo se ve la protesta desde allá arriba? Se ve un gentío por allá hasta el final y la Guardia Nacional está bloqueando la entrada hacia la autopista. Por eso caminamos hacia la cabeza de la protesta, justo donde está la fuerza pública. Este grupo de estudiantes ha denunciado que hay infiltrados que enfrentan a la fuerza pública para luego echarle la culpa a ellos. Esto nos dijeron al lado de los guardias. Y que lo que quieren es violencia y que ellos agredan contra nosotros. Ya tenemos 5 días con ese mismo plan de que nos caen a bombas lacrimógenas y todo eso. Así transcurrió la tarde en la plaza de Altamira. La gente regresa a casa, solo espera un nuevo llamado por las redes sociales para salir a las calles. Pero las protestas son en distintas partes del país. Todas las imágenes y las fotografías llegan a través de las redes sociales. La vivienda del líder opositor, Leopoldo López, fue allanada en las últimas horas por las autoridades venezolanas.
Escenas como esta han sido denunciadas por cientos de venezolanos en las redes sociales. Usuarios de Twitter en el estado Táchira, Aragua y Bolívar aseguran que la policía ha reprimido violentamente manifestaciones, incluso las que se realizaban de manera pacífica. Por su parte, la ministra de Comunicación, Delcy González, denunció la falsedad de algunas imágenes publicadas en medios internacionales y redes sociales. Foto de las protestas en Chile, reflejadas en el medio Al Jazeera, son presentados en las redes como represión en Venezuela. En las últimas horas, la tensión en Venezuela aumentó con el allanamiento de la vivienda del dirigente opositor Leopoldo López y la de sus padres sin una orden de registro. El líder de Voluntad Popular compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que convoca una marcha pacífica el próximo martes, asegurando que estará presente. Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para asumir esa persecución y esa decisión infame por parte del Estado. López dijo que llegará solo hasta el Ministerio de Justicia, donde entregará un documento con peticiones al gobierno y en donde es muy probable será detenido por las autoridades venezolanas, pues sobre él hay una orden de captura. La ministra de Comunicaciones del gobierno de Nicolás Maduro volvió a señalar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Dijo que él está detrás de un golpe de Estado en Venezuela. En Caracas, Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. En Aruba estuvo de visita el representante de los colombianos en el exterior, quien indica cuáles son las iniciativas que tienen para este nuevo año referente a los colombianos que están fuera de su patria. El doctor Jaime Buenahora habló en exclusiva para Pulso Latino y estas fueron sus declaraciones. Recientemente conocimos la visita del representante de los colombianos en el exterior, quien está en Aruba para conocer más de cerca cuáles son las necesidades e inquietudes que tienen estos referente a su patria. Yo represento a todos los colombianos que viven en el exterior, alrededor de 5 millones, y por supuesto Aruba es uno de los países importantes como receptor de colombianos, porque acá hay por lo menos 18.000 colombianos. Hay otras zonas como Venezuela, España, Ecuador, Estados Unidos, en donde también hay muchísimos colombianos y represento a todos en el Congreso de Colombia. Varios puntos hay sobre la mesa en lo que se quiere trabajar. Según las palabras del señor Buenahora, uno de estos es velar por los derechos y deberes que tienen los colombianos fuera de su país y la validez de sus votos cuando se lleven a cabo los comicios. Hay muchos puntos, cosas que ya se han logrado, como por ejemplo reducir las tarifas consulares, haber creado nuevos consulados, hemos logrado convenios de repatriación de presos, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, luchar por la homologación de títulos, establecer unos convenios de seguridad entre Aruba y Colombia, de suerte que una persona que haya cotizado acá, el día en que se vaya se le cuente ese tiempo cotizado como parte de su pensión, y viceversa, el colombiano que haya trabajado allá y que decida venirse. Así también, por ejemplo, acá hay mucho interés en el Parque Colombia o en la Casa Colombia. Hay muchas cosas por hacer con esta comunidad. Cabe resaltar que el doctor Jaime Buenahora ha sido el primer representante de los colombianos que ha venido a Aruba a escuchar personalmente el punto de vista de ellos. Asimismo, los colombianos próximamente tendrán elecciones tanto para Congreso como para presidente, así que pueden acercarse al Consulado General de Colombia en Aruba en las fechas estipuladas para emitir su voto y asimismo hacer valer sus derechos. Las elecciones de Congreso son el 9 de marzo, día domingo, pero en Colombia podemos ahora votar anticipadamente, de manera que desde el lunes 3 de marzo, quien quiera votar podría pasar por el consulado el lunes 3 o el martes 4 o el miércoles 5, es decir, durante toda esa semana, y puede votar, puede participar, y el domingo de pronto dedicarse a sus menesteres hogareños. La cédula de ciudadanía. Y es muy importante aclarar que quienes han votado en el pasado, hace 4 años o hace 8 años o hace 12 años, quienes ya votaron no necesitan inscribirse, ya están inscritos. De manera que basta con recoger o buscar la cédula, ir al consulado y así pueden votar. Y van a votar para escoger justamente al representante suyo, al representante de los colombianos que viven en el exterior. Y aspiro a ser acompañado por todos los colombianos que viven en Aruba.
Y diversas reacciones de rechazo generaron luego que el presidente de Panamá, Ricardo Martelly, fuera el protagonista de una pelea en medio de una boda. En las calles hasta la gente considera de inadmisible este hecho. Veamos las imágenes. Se trata de una información que fue confirmada por personas que estaban en la boda de una hija del exministro, empresario y vicepresidente del partido panameñista, Alberto Vallarino. Políticos de oposición y de gobierno estaban invitados, entre ellos el presidente de la República y el ex embajador y panameñista Jaime Alemán. Yo siento que eso fue un incidente que le toca preguntar a las personas que participaron, es un incidente lamentable. Yo estaba en ese momento con mi esposa bailando con Gilberto Santa Rosa, una canción que me gusta mucho, que es Sentimiento del Alma, que la estaba tocando y no me di cuenta del incidente, pero bueno, son cosas que hay que evitar, sin duda alguna. Son cosas por todas las redes sociales en estos momentos. Sí, esas cosas hay que evitarlas, no importa el cargo que uno ocupe, uno tiene que evitar estar provocando a las personas. La pelea ocurrió cuando supuestamente el mandatario lanzó una expresión que ofendió al exdiplomático. Después de un cruce de palabras y empujones, Alemán le daría un golpe en el rostro al presidente Martinelli. Es lamentable que Ricardo Martinelli esté provocando a los ciudadanos decentes. Jaime Alemán es un hombre correcto. Es lamentable que lo haya provocado. Estoy seguro que no hay excusa para que dos personas se vayan a los golpes a menos que sean un ring. Sin importar quién tuvo la culpa, para algunos es inadmisible que el presidente protagonice un pleito. Definitivamente que no es el papel que le toca a un presidente, definitivamente de un mandatario, porque no es lo que esperamos. Esperamos que esté realmente comprometido con los problemas del país y no en ese tipo de cosas que realmente lo que hacen es desintegrar la imagen que ya se tiene de... Su llamado a los políticos. A la cordura, que el presidente como presidente debe siempre guardar la compostura, independientemente de lo que diga la oposición, siempre debe guardar su investidura, porque por algo uno tiene a veces una magistratura, así es que creo que estuvo fuera de lugar. Que el presidente que diera el ejemplo. El pueblo necesita cosas positivas que lo edifiquen. Entonces tenemos que tener buenos ejemplos y eso se consigue con un buen liderazgo. Entonces cuando uno hay un buen liderazgo, viene entonces la parte negativa, que es lo que se radia por todos lados y la sociedad sufre. Después de mucho revuelo, el presidente escribió un tuit en que negó que haya recibido algún golpe, pero no negó la pelea. Elizabeth González, TVN Noticias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Al regreso. El ministro presidente continúa con la firma de libros de su biografía, Visión, Pasión y Coraje. El barco de Johnny Walker & Son Voyager atracó la isla de Aruba después de un épico viaje.